Aristóteles. Metafísica. Libro 12. Capítulo 1. Los tres tipos de entidad. Este estudio es acerca de la entidad. En efecto, se investigan los principios y las causas de las entidades. Y es que si el conjunto de las cosas es como un todo, la entidad será la parte primera. Y si se toma como una serie, también en tal caso lo primero sería la entidad, después la cualidad, después la cantidad. Además, estas últimas, por así decirlo, no son en sentido absoluto, sino cualidades y movimientos. De lo contrario, habría que admitir que también son lo no blanco y lo no recto, ya que de estos decimos también que son, por ejemplo, que algo es no blanco. Además, ninguna de las otras cosas puede darse separada, y también los antiguos lo atestiguan de hecho, puesto que buscaban los principios, elementos y causas de la entidad. Ciertamente, los actuales proponen como entidades, más bien, los universales, pues universales son los géneros, a los cuales atribuyen el carácter de principios y entidades en mayor grado, porque investigan desde un punto de vista lógico. Los más antiguos, por el contrario, proponen realidades particulares, como el fuego y la tierra, pero no lo común, el cuerpo. Tres son, por su parte, las entidades. Una de ellas es sensible, de esta, a su vez, la una es eterna y la otra es corruptible. Esta, por ejemplo, las plantas y los animales, la admiten todos, mientras que la otra es eterna, y es necesario llegar a conocer sus elementos, sean uno o muchos. La otra, por su parte, es inmóvil, y algunos dicen de ella que existe separada, los hay que la dividen en dos. Otros hay que reducen las formas y las realidades matemáticas a una única naturaleza, hay otros, en fin, que solamente ponen, de estas, las realidades matemáticas. Aquellas corresponden a la física, pues se dan con movimiento, mientras que esta, si es cierto que no hay un principio común a todas, corresponde a otra ciencia. La entidad sensible está, por su parte, sometida a cambios. Ahora bien, si el cambio tiene lugar a partir de los opuestos, o de los términos intermedios, pero no a partir de cualquier opuesto, pues la voz es también algo no blanco, sino a partir del contrario, necesariamente ha de haber un sustrato, aquello que cambia hacia el estado contrario, ya que los contrarios no cambian. Capítulo 2. Materia, privación y forma como principios del cambio. Además, hay algo que permanece, mientras que el contrario no permanece. Hay, pues, un tercer término además de los contrarios, la materia. Por otra parte, si los cambios son cuatro, bien según la esencia, bien según la cualidad, la cantidad o el lugar, y puesto que la génesis y destrucción en sentido absoluto son el cambio que afecta a un esto, mientras que el crecimiento y la disminución es el que afecta a la cantidad, la alteración el que afecta a la cualidad y el desplazamiento el que afecta al lugar, los cambios serán hacia los estados correspondientes a cada uno de estos casos, y, necesariamente, cambia la materia que potencialmente es lo uno y lo otro, puesto que hay dos maneras en que algo es, todo cambia de ser en potencia a ser en acto, por ejemplo, de blanco en potencia a blanco en acto, e igualmente en el caso del crecimiento y la disminución, con que no solamente es posible que algo se genere accidentalmente a partir de lo que no es, sino que, además, todas las cosas se generan a partir de algo que es, ciertamente, en potencia, pero que no es en acto, y esto es el uno de Anaxágoras, mejor que el todas las cosas juntas, y que la mezcla de Empédocles y de Anaximandro, y que el modo de hablar de Demócrito, sería, por tanto, estaban juntas todas las cosas en potencia, pero no en acto. Así pues, todos ellos habrían captado la materia, y todas las cosas que cambian tienen materia, si bien distinta, incluso todas las cosas eternas que no son generables, pero están sometidas a movimiento local, solo que la tienen no para la generación, sino para ir de un sitio a otro. Puesto que lo que no es se dice tal en tres sentidos, cabría preguntarse a partir de qué tipo de no ser tiene lugar la generación.
tiene lugar si algo está en potencia, pero no a partir de cualquier cosa en potencia, sino que de cosas en potencia distintas se generan cosas distintas, y tampoco basta con decir que todas las cosas estaban juntas, pues se diferencian en la materia. De no ser así, ¿por qué se iban a generar infinitas cosas, y no una solo? En efecto, el entendimiento es uno y, por tanto, si también fuera una la materia, se habría actualizado solamente aquello para lo cual la materia estaba en potencia. 3 son, pues, las causas, 3 los principios, 2 corresponden a la contrariedad de ella, el uno es definición y forma, y el otro es privación, el tercero es la materia. Capítulo 3. La generación y la forma. Después de esto, digamos que no se genera ni la materia ni la forma. Me refiero ahora a las últimas. En efecto, en todos los casos cambia algo, por la acción de algo, ya sea algo, aquello por cuya acción cambia es lo primero que mueve, lo que cambia es la materia, aquello hacia lo cual cambia es la forma, y se caería en un proceso infinito, desde luego, si no solo se hace redondo el bronce, sino que, además, se hace en el bronce o la redondez, es, pues, necesario detenerse. Tras esto, digamos que toda entidad se genera de algo del mismo nombre y esencia, tanto las que son entidades naturales como las otras, se generan, en efecto, o por arte, o por naturaleza, o por azar, o espontáneamente. Pues bien, el arte es un principio que está en otra cosa, mientras que la naturaleza es un principio que está en la cosa misma. En efecto, un hombre engendra a un hombre, y las restantes causas son, a su vez, privaciones de estas. Las entidades, por su parte, son 3, la materia, que es un esto solo en apariencia, en efecto, materia y sustrato son todas las cosas que están en contacto sin formar, sin embargo, una unidad natural, la naturaleza, la cual es un esto y cierto estado al cual se dirige la generación, la tercera, en fin, es la individual, compuesta de aquellas, como Sócrates o Calias. Ciertamente, en algunos casos no existe un esto aparte de la entidad compuesta, así, por ejemplo, la forma de una casa, a no ser que se considere tal el arte, y tampoco hay generación y destrucción de tales formas, sino que la casa sin materia, la salud y todo lo concerniente al arte, son y dejan de ser de otro modo. De existir aparte, ocurriría, si acaso, con las cosas naturales. Por eso Platón no andaba descaminado al decir que hay tantas formas como entidades naturales, si es que se supone que hay formas distintas de cosas tales como, por ejemplo, fuego, carne y cabeza. Todas estas son, efectivamente, materia, y la materia próxima lo es de la entidad en su sentido más propio. Las motrices son causas en tanto que existen con anterioridad, mientras que las que son como la forma existen simultáneamente. Efectivamente, cuando el hombre sana, en ese momento, existe también la salud, y la figura de la esfera de bronce existe a la vez que la esfera de bronce. En cuanto a sí, además, permanece algo después, habrá que estudiarlo. En algunos casos nada lo impide, por ejemplo, si tal es el caso del alma, no toda el alma, sino el entendimiento, toda es, seguramente, imposible. Por estas razones es evidente que no hay necesidad alguna de que existan las ideas. En efecto, el hombre engendra al hombre, el hombre individual a algún otro en particular, e igualmente también en el caso de las artes, pues el arte médica se identifica con la noción de la salud. Capítulo 4. Los elementos y las causas de las realidades sensibles. Las causas y los principios de cosas distintas son, a su vez, distintos en cierto sentido, pero en cierto sentido, hablando universalmente y de modo analógico, son los mismos para todas las cosas. Cabe, en efecto, plantearse el problema de si son otros, o los mismos, los principios y elementos de las entidades y de las relaciones, e igualmente respecto de cada una de las categorías. Ahora bien, es absurdo que sean los mismos para todas las cosas, pues las relaciones y las entidades se compondrían de los mismos elementos. ¿Y cuál puede ser tal elemento?
pues nada hay común fuera de la entidad y de las restantes categorías, y el elemento es anterior a las cosas de que es elemento, pero tampoco la entidad es elemento de las relaciones, ni ninguna de estas lo es de la entidad. Además, como todas las cosas podrían tener los mismos elementos, pues ningún elemento puede ser idéntico a lo que se compone de elementos. Por ejemplo, la B o la A no pueden ser idénticas a A, B, y tampoco es elemento ninguno de los inteligibles, tales como lo que es y lo uno, ya que estos se dan también en todo compuesto. Por consiguiente, ningún elemento puede ser ni entidad ni relación, pero necesariamente tendría que serlo. Luego no son los mismos los elementos de todas las cosas, o, como decíamos, lo son en cierto sentido y en cierto sentido no. Por ejemplo, seguramente el calor es a modo de forma de los cuerpos sensibles y el frío es, a su manera, la privación, mientras que materia será aquello que, primeramente y por sí, es en potencia lo uno y lo otro, y entidades serán estas cosas, así como las que proceden de estas teniendo a estas como principios, o si algo dotado de unidad se genera a partir del calor y el frío, por ejemplo, carne o hueso, ya que necesariamente lo generado ha de ser distinto de los principios. Así pues, los elementos y principios de estos son los mismos, si bien distintos para cosas distintas, pero no es posible decirlo respecto de todas las cosas así, sin más, sino analógicamente, como quien dice que hay tres principios: forma, privación y materia. No obstante, cada uno de estos es distinto para cada género, así, blanco, negro y superficie, para el color, luz, oscuridad y aire, de los cuales se generan el día y la noche. Y puesto que no solamente son causas los elementos intrínsecos, sino también ciertos agentes exteriores, como el agente que produce el movimiento, es obvio que principio y elemento son cosas distintas, si bien ambos son causas, y que el principio se divide en lo uno y lo otro, y que lo que produce el movimiento o el reposo es cierto principio y entidad, con que los elementos son tres analógicamente, mientras que las causas y principios son cuatro, y son distintos para cosas distintas, y la causa primera que produce el movimiento es distinta para cada cosa distinta. Salud, enfermedad, cuerpo, lo que produce el movimiento es la medicina. Forma, tal tipo de desorden, ladrillos. Lo que produce el movimiento es el arte de construir, y en esto se divide el principio, puesto que lo que produce el movimiento en el caso de las cosas naturales, por ejemplo, en el caso de los hombres es un hombre, mientras que en el caso de las cosas que proceden de la razón es la forma o el contrario. Las causas serán en cierto modo tres, pero en cierto modo cuatro, y es que, en cierto modo, la medicina es la salud, y el arte de construir es la forma de la casa, y un hombre engendra a un hombre, y, además de estas causas, está aquello que mueve todas las cosas, al ser la primera de todas ellas. Capítulo 5. ¿En qué sentidos las causas de todas las cosas son las mismas, y en qué sentidos son distintas? Puesto que hay cosas que existen separadas, y otras no separadas, entidades son aquellas, y estas son, por tanto, causas de todas las cosas, puesto que sin las entidades no existen ni las afecciones ni los movimientos. Resultará, por lo demás, que estas causas son, seguramente, el alma y el cuerpo, o bien, el entendimiento, el deseo y el cuerpo. Además, pero en otro sentido, los principios son los mismos analógicamente, así, acto y potencia, si bien estos son también distintos, y de distintos modos, para cosas distintas. En efecto, en algunos casos, la misma cosa está a veces en potencia y a veces en acto, por ejemplo, el vino o la carne o el hombre. Potencia y acto se distribuyen, por lo demás, entre las causas señaladas. Efectivamente, la forma está en acto en la medida en que es separable, y también el compuesto de ambas, mientras que la privación es como la oscuridad de la enfermedad, y en potencia está, a su vez, la materia, pues esta es lo que puede llegar a ser lo uno o lo otro.
pero también se diferencian de otro modo por el acto y la potencia aquellas cosas cuya materia no es la misma, que no son de la misma especie, sino de otra. Así, del hombre son causa los elementos fuego y tierra en tanto que materia, y la forma propia, y también algún otro agente exterior, como el Padre, y además de tales cosas, el sol y la eclíptica, los cuales, no siendo materia ni forma ni privación, ni siendo de la misma especie, sin embargo son productores del movimiento. Además, ha de observarse que algunas cosas pueden enunciarse universalmente, pero otras no. Los principios inmediatos de todas las cosas son el esto primero en acto y otra cosa que es en potencia. Por tanto, aquellos universales no existen, ya que el individuo es principio de los individuos. En efecto, el hombre es principio del hombre en general, pero no existe ningún hombre tal, sino que Peleo lo es de Aquiles, y tu padre lo es de ti, y esta B en particular de este B. A. Si bien la B, en general lo es de B. A. En general, además, aunque las causas de las entidades lo sean de todas las cosas, sin embargo, como ha quedado dicho, las causas y los principios son distintos para cosas distintas que no pertenecen al mismo género, colores, sonidos, entidades, cualidad, a no ser analógicamente, y para las cosas de la misma especie son distintos, pero no específicamente, sino que son distintos individualmente, tu materia, tu forma y lo que en tu caso produce el movimiento y los míos, si bien son los mismos universalmente hablando. En cuanto a la cuestión de cuáles son los principios y elementos de las entidades, de las relaciones y de las cualidades, si son los mismos u otros, es obvio que son los mismos para cada cosa en la medida en que se dicen en muchos sentidos, pero si se distinguen los varios sentidos no son los mismos, sino otros, excepto que son los mismos para todas las cosas de las maneras siguientes. De un modo, analógicamente, son los mismos, ya que son la materia, la forma, la privación y lo que produce el movimiento. De otro modo, en cuanto que las causas de las entidades son causas de todas las cosas, ya que si se eliminan aquellas, todas las cosas se eliminan. Además, está lo que es primero, en estado de plena realización. De otra manera, sin embargo, son distintas las causas primeras. ¿Cuántos son los contrarios que ni se dicen como género ni se dicen de muchas maneras? Y además las materias. Queda dicho, pues, cuáles y cuántos son los principios de las cosas sensibles, y de qué modo son los mismos y de qué modo distintos. Capítulo 6. Hay una entidad en acto e inmóvil que causa eternamente el movimiento. Puesto que 3 eran las entidades, 2 las físicas y 1 la inmóvil, acerca de esta ha de decirse que necesariamente tiene que haber alguna entidad eterna e inmóvil. En efecto, las entidades son las primeras de las cosas que son, y si todas ellas fueran corruptibles, todas las cosas serían corruptibles. Ahora bien, es imposible que se generen o destruyan ni el movimiento, pues existe de siempre, ni el tiempo, ya que no podrían existir el antes y el después si no hubiera tiempo. Y ciertamente, el movimiento es continuo como el tiempo, pues este o es lo mismo es una afección del movimiento. A su vez, no hay ningún movimiento continuo excepto el local y, de este, el circular. Por otra parte, si hubiera algo capaz de mover o de producir, pero que no estuviera actuando, no habría movimiento, puesto que lo que tiene potencia puede no estar actuando, con que ninguna ventaja obtendríamos con poner entidades eternas, como los que ponen las formas, si no hay en ellas ningún principio capaz de producir cambios. Pero tampoco sería este suficiente, ni lo sería tampoco cualquier otra entidad aparte de las formas, ya que, si no actúa, no habrá movimiento, más aún, ni tampoco aunque actuara, si su entidad es potencia, pues en tal caso no habría movimiento eterno. En efecto, lo potencial puede no ser, por consiguiente, ha de haber un principio tal que su entidad sea acto. Además, estas entidades han de ser inmateriales, puesto que son eternas, si es que también hay alguna otra cosa eterna. Son, pues, acto. Surge, ciertamente, una aporía. Parece, en efecto,
que todo lo que tiene actividad tiene potencia, mientras que no todo lo que tiene potencia tiene actividad y, por tanto, la potencia es anterior. Pero si esto fuera así, no existiría ninguna de las cosas que son, ya que es posible que algo pueda ser, pero no sea. Y si fuera como dicen los teólogos que hacen surgir todo de la noche, o como dicen los filósofos de la naturaleza que todas las cosas estaban juntas, surgiría la misma imposibilidad, y es que, ¿cómo se habría producido el movimiento de no haber causa alguna en acto? Pues la materia no se mueve a sí misma, sino que la mueve el arte de construir, ni tampoco los menstruos o la tierra, sino las semillas y el semen. Por eso algunos proponen una actividad eterna, como Leucipo y Platón cuando dicen que el movimiento existe eternamente. Sin embargo, no dicen por qué ni qué tipo de movimiento, ni el modo ni la causa, pues nada se mueve al azar, sino que siempre ha de haber alguna explicación, como, ahora se mueve naturalmente de este modo, mientras que violentamente, bajo la acción de una inteligencia u otro agente, se mueve de este otro modo. Además, ¿de qué tipo es el movimiento primero? Esto importa sobremanera. Pero es que, además, tampoco a Platón le está permitido proponer lo que, en ocasiones, considera que es el principio del movimiento, lo que se mueve a sí mismo, dado que el alma es posterior y producida al mismo tiempo que el universo. Pensar que la potencia es anterior al acto es correcto en cierto sentido, pero en cierto sentido no. Ya se ha dicho en qué sentido. Ahora bien, que el acto es anterior lo atestigua Anaxágoras, pues el entendimiento es acto, y Empédocles al proponer el amor y el odio, y los que, como Leucipo, dicen que el movimiento existe eternamente, con que si el acto es anterior a la potencia, no hubo caos y noche durante un tiempo infinito, sino eternamente las mismas cosas, bien cíclicamente, bien de otro modo, y si eternamente existe lo mismo de modo cíclico, algo debe permanecer eternamente actuando del mismo modo, y si ha de haber generación y corrupción, tendrá que haber otra cosa eternamente actuando de modos distintos, la cual necesariamente actuará de una manera por sí y de otra manera por algo distinto de ella, sea por otra cosa que la realidad primera, sea por la realidad primera, pero es necesario que actúe por esta, ya que esta es causa, a su vez, para la otra y para aquella. Por consiguiente, mejor la realidad primera, y ciertamente esta es la causa de lo que eternamente actúa del mismo modo, mientras que otra es la causa de lo que es de modos distintos, y ambas, obviamente, son causas de lo que eternamente es de modos distintos. Así son, pues, los movimientos. ¿Qué necesidad hay, por tanto, de buscar otros principios? Capítulo 7. El acto de la entidad primera, oh Dios, consiste en eterna actividad intelectual. Puesto que las cosas pueden ser del modo indicado, y si no fueran de tal modo todo procedería de la noche, de todas las cosas juntas y de lo que no es, estas dificultades quedan resueltas, y existe algo que se mueve eternamente con movimiento incesante, y este es circular. Esto lo ponen de manifiesto no solo el razonamiento, sino también los hechos. Con que el primer cielo será eterno, hay también, por tanto, algo que mueve, y como lo que está en movimiento y mueve es intermedio, hay ciertamente algo que mueve sin estar en movimiento y que es eterno, entidad y acto. Ahora bien, de este modo mueven lo deseable y lo inteligible, que mueven sin moverse, y los primeros de estos se identifican. En efecto, lo deseable para el apetito es lo que parece bueno, mientras que lo deseable para la voluntad racional es, primariamente, lo que es bueno, pues, más bien, deseamos algo porque lo juzgamos bueno y no, al contrario, lo juzgamos bueno porque lo deseamos. Y es que la actividad racional es principio, y el entendimiento, a su vez, es movido por lo inteligible, e inteligible es, por sí misma, la segunda columna, y de esta es primera la entidad, y de esta lo es la que es simple y en acto. Por lo demás, uno y simple no son lo mismo, pues uno significa medida, mientras que simple significa como es la cosa misma. Pues bien, lo bello y lo elegible por sí se encuentran en la misma columna,
y lo primero es lo más perfecto o análogo a lo más perfecto, que en las cosas inmóviles existe aquello para lo cual, lo muestra la siguiente distinción, aquello para lo cual es para bien de algo, y con vistas a algo, y aquello lo hay, pero esto no, mueve, pues, en tanto que amado, mientras que las otras cosas mueven al ser movidas, lo que mueve puede, ciertamente, cambiar de estado y, por tanto, si el acto es el movimiento local primero, en la medida en que se mueve puede cambiar de estado según el lugar, aún sin cambiar según la entidad. Y puesto que hay algo que mueve siendo ello mismo inmóvil, estando en acto, eso no puede cambiar en ningún sentido. El primero de los cambios es el movimiento local, y de este, el circular, pues bien, este es el movimiento producido por aquello. Se trata, por tanto, de algo que existe necesariamente, y en tanto que existe necesariamente, es perfecto, y de este modo es principio. Y es que necesario tiene las siguientes acepciones: lo que se produce violentamente, al ser contrario a la inclinación, aquello sin lo cual no se produce el bien, lo que no puede ser de otro modo, sino que absolutamente es como es, de un principio tal penden el universo y la naturaleza, y su actividad es como la más perfecta que nosotros somos capaces de realizar por un breve intervalo de tiempo. Él está siempre en tal estado, algo que para nosotros es imposible, pues su actividad es placer, por eso el estar despierto, la sensación y el pensamiento son sumamente placenteros, y en virtud de estos lo son las esperanzas y los recuerdos. A su vez, el pensamiento por sí se ocupa de lo mejor por sí, y el pensamiento por excelencia de lo mejor por excelencia, y el entendimiento se capta a sí mismo captando lo inteligible, pues deviene inteligible al entrar en contacto con lo inteligible y pensarlo, de modo que entendimiento e inteligible se identifican. Entendimiento es, en efecto, la capacidad de recibir lo inteligible, es decir, la entidad, pero cuando lo tiene está en acto, de modo que a éste pertenece con más razón aquello divino que el entendimiento parece poseer, y la actividad contemplativa es lo más placentero y más perfecto. Así pues, si Dios se encuentra siempre tan bien como nosotros a veces, es algo admirable, y si más aún más admirable, y se encuentra así, y en él hay vida, pues la actividad del entendimiento es vida y él se identifica con tal actividad, y su actividad es, en sí misma, vida perfecta y eterna. Afirmamos, pues, que Dios es un viviente eterno y perfecto. Así pues, a Dios corresponde vivir una vida continua y eterna. Esto es, pues, Dios. Por otra parte, no opinan acertadamente quienes suponen, como los pitagóricos y Espeusipo, que lo más perfecto y mejor no se encuentra en el principio, ya que los principios de las plantas y de los animales son también causas y, sin embargo, lo perfecto y plenamente realizado se encuentra en lo que procede de ellos, y es que la semilla procede de otros que son anteriores y plenamente realizados, y lo primero no es la semilla, sino lo plenamente realizado. Así, podría decirse que el hombre es anterior al esperma, no el que se genera a partir de éste, sino otro del cual procede el esperma. De lo dicho resulta evidente, por consiguiente, que hay cierta entidad eterna e inmóvil, y separada de las cosas sensibles. Ha sido igualmente demostrado que tal entidad no tiene en absoluto magnitud, sino que carece de partes y es indivisible. En efecto, mueve por tiempo ilimitado, pero nada limitado posee una potencia ilimitada, y, por lo dicho, no puede tener una magnitud limitada, ni tampoco ilimitada, ya que no existe en absoluto magnitud ilimitada alguna. Además, queda demostrado que es impasible e inalterable, pues los demás movimientos son posteriores al local. Es, pues, evidente que estas cosas son así. Capítulo 8. ¿Cuántos son los movimientos de los cuerpos celestes y cuántas las entidades que los producen? Conviene no pasar por alto la cuestión de si hay que poner solamente una entidad de este tipo, o más de una y cuántas, y respecto de las opiniones de los otros, recordar que acerca de su número no han dicho nada claro. En efecto, la doctrina de las ideas no contiene consideración alguna propia al respecto. Los que afirman las ideas dicen,
Ciertamente, que las ideas son números, pero de los números hablan unas veces como si fueran infinitos, mientras que otras veces como si se limitaran a la década, pero nada se añade con rigor demostrativo acerca de la causa por la cual el conjunto de los números es tal. Nosotros, por nuestra parte, nos pronunciaremos sobre ello a partir de las cosas ya establecidas y precisadas. El principio, la primera de las cosas que son, no es susceptible de movimiento ni por sí ni accidentalmente, y mueve produciendo el movimiento primero, que es eterno y uno, y puesto que es necesario que lo que se mueve sea movido por otro, y que lo primero que mueve sea inmóvil por sí, y que el movimiento, siendo eterno, sea producido por un motor eterno y siendo uno, por uno solo, y puesto que, de otra parte, además de la traslación simple del todo que consideramos producida por la entidad primera e inmóvil, observamos otras traslaciones que son eternas, las de los planetas. El cuerpo que se mueve en círculo es, en efecto, eterno y sin interrupción. La demostración de esto está en la física. Es necesario también que cada una de estas traslaciones sea movida por una entidad inmóvil por sí eterna, pues la naturaleza de los astros es cierta entidad eterna, y lo que los mueve es eterno y anterior a lo movido, y lo anterior a una entidad es necesariamente entidad. Es, por consiguiente, evidente que habrá otras tantas entidades de naturaleza eterna e inmóviles por sí mismas y carentes de magnitud por la razón anteriormente expuesta. Es evidente, desde luego, que son entidades, y que de ellas una es primera y otra segunda conforme a la disposición misma de las traslaciones de los astros. Por su parte, el número de los movimientos es algo ya a considerar a partir del saber más pertinente de entre las ciencias matemáticas, a partir de la astronomía. Esta, en efecto, trata de la entidad sensible, pero eterna, mientras que las otras como la aritmética y la geometría, no tratan de entidad alguna. Ciertamente, que las traslaciones son más en número que los astros trasladados. Es evidente incluso para los moderadamente entendidos, en efecto, cada uno de los planetas se desplaza con más de una traslación. Respecto de cuántas resultan ser estas, comenzaremos exponiendo lo que dicen algunos matemáticos a fin de hacernos una idea, de modo que, razonando, no sea posible conjeturar un número exacto. Por lo demás, investigando unas cosas nosotros mismos y tomando otras de quienes las investigan, si es que los que se dedican a estos temas tienen alguna opinión que difiera de las expuestas, habrá que interesarse por unos y otros, pero hacer caso a los más rigurosos. Eudoxo estableció que el movimiento del Sol y de la Luna tienen lugar, respectivamente, en 3 esferas. La primera de ellas corresponde a la de las estrellas fijas, la segunda, según el círculo que pasa por el medio del zodíaco, y la tercera, según el círculo que se inclina oblicuamente respecto del plano del zodíaco. El círculo por el que se mueve la Luna está en un plano más inclinado que el del Sol. A su vez, el movimiento de cada uno de los planetas tiene lugar en 4 esferas. La primera y la segunda de estas coinciden con aquellas, pues la esfera de las estrellas fijas es la que mueve a todas, y la esfera que está situada bajo ella y que tiene su movimiento según el círculo que pasa por medio del zodíaco es común a todas. La tercera de todos los planetas tiene los polos en el círculo que pasa por medio del zodíaco, y el movimiento de la cuarta, en fin, tiene lugar según el círculo que se inclina oblicuamente respecto del medio de la tercera, y los polos de la tercera esfera son los mismos para Afrodita y Hermes, pero los otros planetas tienen los suyos propios. Calipo, por su parte, propuso la misma posición de las esferas, esto es, el orden de sus intervalos, que Eudoxo y asignó el mismo número que él a Zeus y a Cronos, pero pensó que había que añadir 2 esferas más al Sol y a la Luna, y una más a cada uno de los otros planetas, si es que se quiere dar cuenta de los fenómenos. Pero si todas ellas conjuntadas han de dar cuenta de los fenómenos, es necesario que haya, por cada planeta, otras tantas esferas, menos una, que giren hacia atrás y que devuelvan siempre a la misma posición a la primera esfera del astro que se haya situado debajo, pues solamente así resulta posible que todas ellas den como resultado la traslación de los planetas.
y puesto que las esferas en que estos se desplazan son 8 por un lado y 25 por otro, y las únicas que no es necesario que sean arrastradas para atrás son aquellas en que se desplaza el planeta situado más abajo, las que tiran de los 2 primeros hacia atrás serán 6 y, de los 4 siguientes, 16, y el número de todas, de las que los transportan más de las que tiran hacia atrás de ellas, 55, y si al Sol y a la Luna no se les asignan los movimientos que decimos, las esferas harán un total de 47, sea, pues, este el número de las esferas, con lo cual resulta razonable suponer que las entidades y los principios inmóviles son otros tantos, y quede para los más entendidos hablar de necesidad, pues si no es posible que haya traslación alguna que no esté ordenada a la traslación de un astro y si, además, ha de pensarse que toda naturaleza y toda entidad impasible y partícipe, por sí misma, de la perfección constituye un fin, no habrá ninguna otra naturaleza tal aparte de estas, sino que ese será necesariamente el número de las entidades, pues si hubiera otras, moverían en tanto que constituirían el fin de alguna traslación, pero es imposible que haya otras traslaciones fuera de las indicadas, lo que es razonable suponer basándose en las traslaciones de los cuerpos, y es que si todo lo que produce una traslación existe naturalmente por mor de lo trasladado, y si toda traslación no es de algo que es trasladado, ninguna traslación podrá existir por mor de sí misma, sino por mor de los astros, y es que si se diera una traslación por mor de otra traslación, esta última habría de darse también por mor de otra. Por tanto, como no es posible un proceso infinito, el fin de toda traslación será alguno de los cuerpos divinos que se mueven por el cielo. Por otra parte, que el universo es uno solo, es evidente. En efecto, si hubiera muchos universos, como hay muchos hombres, el principio de cada uno de ellos sería específicamente uno, pero numéricamente muchos. Ahora bien, las cosas que son muchas numéricamente tienen materia, ya que la noción es una y la misma para muchos, por ejemplo, la de hombre, pero Sócrates es uno, la esencia primera, sin embargo, no tiene materia, puesto que es plena actualidad. Luego, lo primero que mueve, siendo inmóvil, es uno en cuanto a la noción y también en cuanto al número, y uno es también, sin duda, lo movido eternamente y sin interrupción. Por consiguiente, solo hay un universo. Por otra parte, de los primitivos y muy antiguos se han transmitido en forma de mito, quedando para la posteridad, las creencias de que estos son dioses y que lo divino envuelve a la naturaleza toda. El resto ha sido ya añadido míticamente con vistas a persuadir a la gente, y en beneficio de las leyes y de lo conveniente. Dicen, en efecto, que estos tienen forma humana y que se asemejan a algunos otros animales, y otras cosas congruentes con estas y próximas a tales afirmaciones, pero sí, separándolo del resto, se toma solamente lo primitivo, que creían que las entidades primeras son dioses. Habría que pensar que se expresaron divinamente y que, verosímilmente, tras haberse descubierto muchas veces las demás artes y la filosofía hasta donde era posible, y tras haberse perdido nuevamente, estas creencias suyas se han conservado hasta ahora como reliquias. Ciertamente, la opinión original de nuestros antepasados y la procedente de los primitivos nos es conocida solamente hasta este punto. Capítulo 9. El acto de la entidad primera es autointerección. Las cuestiones relativas al entendimiento encierran ciertas aporías. Parece, en efecto, que es la más divina de cuantas cosas tenemos noticia, pero comporta algunas dificultades explicar cómo ha de ser para ser tal, pues, por una parte, si no piensa nada, ¿cuál sería su dignidad? Antes, al contrario, estaría como quien está durmiendo, y, por otra parte, si piensa, pero para ello depende de otra cosa porque no es algo cuya entidad es acto de pensar, sino potencia, entonces no sería ya la entidad más perfecta. En efecto, la excelencia le viene del acto de pensar. Además, tanto si su entidad es potencia intelectiva como si es acto de pensar, ¿qué piensa? Pues, o bien se piensa a sí mismo, o bien piensa otra cosa, y si otra cosa, o bien siempre lo mismo, o bien cosas distintas,
¿Y hay alguna diferencia, o ninguna, entre pensar lo bello y pensar una cosa cualquiera? O, más bien, ¿no es imposible que su pensar se entretenga en algunas cosas? Es, pues, obvio que piensa lo más divino y excelente, y que no cambia, pues el cambio sería a peor y constituiría ya un movimiento. En primer lugar, si no es acto de pensar, sino potencia, es lógico que le resulte fatigosa la continuidad de la actividad de pensar. Además, es obvio que lo más excelso sería otra cosa en vez del pensamiento, lo pensado. Y es que la capacidad de pensar y la actividad de pensar se dan, incluso, en quien piensa la cosa más baja, con que si esto ha de ser evitado, pues no ver ciertas cosas es mejor, incluso, que verlas. El pensamiento no será lo más perfecto, por consiguiente, si es la cosa más excelsa, se piensa a sí mismo y su pensamiento es pensamiento de pensamiento, pero la ciencia, la sensación, la opinión y el razonamiento parecen ocuparse siempre de algo distinto de ellos mismos, y de sí mismos solo concomitantemente. Además, si pensar y ser pensado son cosas distintas, ¿por cuál de ellas le corresponde la perfección? Pues no es lo mismo, desde luego, ser pensamiento que ser pensado, o es que en ciertos casos la ciencia se identifica con el objeto. En el caso de las ciencias productivas la entidad sin materia y la esencia, y en el caso de las teoréticas el concepto y el pensamiento. Así pues, al no ser distintos el pensamiento y lo pensado, en el caso de aquellas cosas que no tienen materia son lo mismo, y el pensamiento es una misma cosa con lo pensado, queda aún una aporía, si lo pensado es compuesto, en cuyo caso el pensamiento cambiaría de una parte a otra del todo, o, más bien, es indivisible todo lo que no tiene materia, y así como se encuentra en ciertos momentos el entendimiento humano, o incluso el de los compuestos, pues no alcanza su bien en esta parte o en esta otra, sino que alcanza su bien supremo, que es distinto de él, en un todo completo, así se encuentra el pensamiento mismo de sí mismo por toda la eternidad. Capítulo 10. El bien en el universo. Críticas a otras teorías relativas a los principios. Ha de considerarse también de qué manera la naturaleza del todo posee el bien y la perfección, si como algo separado y existente ello mismo por sí, o como el orden, o, tal vez, de ambas maneras, como un ejército, pues el bien de éste está en su buena disposición, y lo es también el general, y con más razón este, en efecto, no existe por causa del orden, sino el orden por causa suya. Todas las cosas, peces, aves y plantas, están ordenadas conjuntamente de cierto modo, pero no de la misma manera, ni su estado es tal que una cosa no tenga relación alguna con otra, sino que alguna tiene. En efecto, todas las cosas están ordenadas conjuntamente a un fin único, pero ocurre como en una familia. A los libres les está permitido hacer muy pocas cosas a su antojo, más bien todas o la mayoría de sus acciones están ordenadas, mientras que los esclavos y los animales colaboran poco al bien común y muchas veces actúan a su antojo, pues un principio de tal índole constituye la naturaleza de los unos y de los otros. Me refiero, por ejemplo, a que todas las cosas terminan necesariamente por destruirse, e igualmente hay otras maneras de contribuir al todo de las cuales todas las cosas participan. Por otra parte, conviene no pasar por alto todos los imposibles o absurdos que sobrevienen a quienes lo explican de otra manera, y qué cosas afirman los que proponen explicaciones más afortunadas, y en qué casos los problemas son menores. Todos, en efecto, hacen provenir todas las cosas a partir de contrarios. Ahora bien, ni el todas las cosas ni el a partir de contrarios son formulaciones correctas, y tampoco explican cómo provienen de los contrarios aquellas cosas en que se dan los contrarios, pues los contrarios no actúan unos sobre los otros. Para nosotros, sin embargo, esta dificultad está perfectamente resuelta al existir un tercer término. Algunos, por su parte, ponen como materia al otro contrario, como los que hacen que lo desigual sea materia para lo igual, o lo múltiple para lo uno, pero esto se resuelve también del mismo modo, pues la materia, que es una sola, no es contrario de nada. Además,
puesto que el mal mismo es uno de los elementos. Todas las cosas participarán del mal, excepto lo uno. Los otros, por su parte, mantienen que ni el bien ni el mal son principios. Sin embargo, en todas las cosas el bien es principio por excelencia. Otros afirman acertadamente que el bien es principio, pero no explican de qué modo es principio, si como fin, o como lo que ha movido, o como forma. También Empédocles se expresa absurdamente. En efecto, identifica el bien con la amistad y ésta viene a ser principio en tanto que mueve, pues reúne, y en tanto que materia, pues forma parte de la mezcla. Pero, aun cuando coincidiera accidentalmente que una misma cosa fuera principio como materia y como lo que mueve, no obstante, ser lo uno y ser lo otro no es lo mismo. ¿En cuál de los dos sentidos sería, entonces, la amistad principio? Por otra parte, es absurdo que el odio también sea incorruptible, puesto que con él mismo se identifica la naturaleza del mal. Anaxágoras, por su parte, considera al bien como principio en tanto que mueve, ya que el entendimiento mueve, pero mueve para algo, de modo que el bien es otra cosa, a no ser que se entienda como nosotros decimos, que la medicina es, en cierto modo, la salud. Por otra parte, es también absurdo que no haya puesto lo contrario del bien, es decir, del entendimiento. Por otra parte, los que afirman los contrarios no se sirven de los contrarios, a no ser que uno retoque sus teorías, y ninguno dice por qué unas cosas son corruptibles y otras incorruptibles, dado que hacen derivar de los mismos principios todas las cosas que son. Además, los hay que hacen derivar las cosas que son a partir de lo que no es, mientras que otros, para no verse forzados a ello, reducen todas las cosas a una. Además, ninguno explica por qué habrá siempre generación y cuál es la causa de la generación, y para los que ponen dos principios necesariamente ha de haber otro principio superior, y para los que ponen las formas, aún otro más alto. En efecto, ¿por qué las cosas participaron o participan? Y para todos los demás resulta necesario que la sabiduría y la ciencia suprema tengan un contrario, mientras que para nosotros no. Y es que lo primero no tiene contrario alguno, pues todos los contrarios tienen materia y son en potencia, y la ignorancia contraria, a su vez, recae sobre lo contrario, pero lo primero no tiene contrario alguno. Y, además, si no hubiera otras realidades aparte de las sensibles, no existiría ni principio, ni orden, ni generación, ni tampoco lo celeste, sino que siempre habría un principio del principio, como les ocurre a los teólogos y a los físicos todos. Y por otra parte, si existieran las formas o los números, no serían causas de nada, y si lo fueran, ciertamente no lo serían del movimiento. Además, ¿cómo provendrían la magnitud y el continuo a partir de cosas que no tienen magnitud? El número, desde luego, no puede producir algo continuo ni moviendo ni como forma, pero, además, a ningún contrario le corresponde esencialmente actuar o mover, ya que puede no existir. En su caso, el actuar sería, más bien, posterior a la potencia. Por consiguiente, no serían eternas las cosas que son, y, sin embargo, lo son. Luego ha de retirarse alguno de los supuestos precedentes, y ya se ha dicho de qué modo hacerlo. Además, ninguno dice nada acerca de por qué los números forman una unidad, o por qué la forman el alma y el cuerpo, o, en general, la forma y la cosa. Ni pueden decirlo, a no ser que digan, como nosotros, que lo hace aquello que mueve. Aquellos, en fin, que dicen que lo primero es el número matemático y que, por tanto, hay una sucesión de entidades sin fin, y que los principios de cada una de ellas son distintos, convierten la entidad del todo en una sucesión de episodios, pues la una, exista o no exista, nada aporta a la otra, y ponen multitud de principios, pero las cosas que son, no quieren ser mal gobernadas. No es bueno que gobiernen muchos, sea uno el que gobierne.